Hola a todos, bienvenidos a este tercer video tutorial de SolidWorks. Le habla Camilo Beltrán y el día de hoy vamos a tratar el tema de creación y configuración de planos de referencia y ejes de referencia. Entonces, para ello vamos a abrir un documento nuevo de pieza. Acá, pues si recuerdan, en el primer video tutorial ya exploramos un poco toda esta parte. Vamos a ir a donde dice geometría de referencia y le vamos a decir plano. Esto es para crear nuestro plano de referencia. Acá, como pueden observar, pues tenemos algunas opciones y por medio para poder crear nuestro plano de referencia necesitamos una cara plana o un plano para poderlo crear. Entonces acá simplemente desglosamos nuestro menú. Acá tenemos nuestros tres vistas principales, que son alzado, planta y vista lateral. Vamos a elegir para crear nuestro plano de referencia la vista de alzado. Acá, si recuerdan, en el video tutorial anterior, para movernos y poder verificar nuestros elementos vamos a mantener oprimido el botón medio del mouse, el scroll, y vamos a mover el mouse para poder girar nuestra pantalla. Ya está. Entonces, si notan, el plano de alzado ha tomado un color rosado, que es este mismo de acá. Y el plano que estamos creando, que es el plano de referencia, tomó este color de acá, que es un borde azul y gris oscuro en esta parte. Nosotros podemos variar la distancia que hay desde nuestra referencia hasta el plano, es decir, desde la referencia de alzado de color rosa hasta el plano que estamos creando, que es este borde azul. Entonces, simplemente para ello acá, donde dice distancia 1, vamos a colocar, está en 50, por ejemplo, 100, 100, 150, 30, etcétera. Lo podemos dejar a la distancia que nosotros eh, necesitemos para nuestro proyecto. Entonces acá lo vamos a dejar en 50. Noten que acá tenemos nuestro eje de coordenadas. Es decir, que nuestro plano de alzado se estaría situando acá, en este punto, que es el punto de origen, y nos estamos moviendo con el plano de referencia hacia Z positivo, es decir, en esta distancia hacia donde va la flecha. Si quisiéramos colocar nuestro plano en Z negativo, simplemente le damos acá invertir la dirección o equidistancia. Y ahí ya estaríamos en la parte negativa de nuestro eje Z. Lo vamos a quitar la selección y lo vamos a dejar hacia el frente. Ahora le damos a aceptar y ya está creado nuestro plano de referencia. Des en cuenta que si oprimimos acá, él nos va a mostrar la distancia que nosotros leímos desde la referencia que tomamos hasta la creación del plano. Si damos clic acá en alzado, vamos a ver que este es nuestro plano principal y el plano que acabamos de referenciar o de crear es este de acá. Bueno, esa es la forma en la que creamos nuestros planos de referencia. Ahora vamos a crear nuestro eje de referencia. Simplemente volvemos acá donde estamos en geometría de referencia, le damos la opción eje. Nuestro menú acá en el Property Manager nos va a cambiar. Nos está diciendo que acá esta va a ser la referencia que necesitamos para crear nuestro eje de referencia. Lo podemos hacer de cualquiera de estas 5 opciones. Una línea, arista o eje, dos planos, dos puntos o vértices, superficie cilíndrica o cónica, o puntos y cara plana. Bueno, entonces en este momento para hacer nuestro eje de referencia vamos a seleccionar dos planos. Acá nuevamente vamos a desplegar nuestro menú y para crear nuestro eje de referencia podemos tomar, por ejemplo, la vista de alzado o el plano de alzado y nuestro plano de planta. Noten que acá están los dos en el cuadro de diálogo, está tanto alzado como planta, y el eje de referencia que acabamos de crear es este que aparece, esta línea discontinua segmentada que aparece en color amarillo. Y ya de esta manera hemos creado nuestro plano de referencia. Es bastante sencillo. Entonces vamos a darle a aceptar y ahí ya tenemos nuestros dos elementos, los que hemos creado en nuestro como referencia.
Bueno, entonces ahora, nosotros también, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos, en croquis, podemos trabajar diferentes elementos. Como ya habíamos explorado en el primer video, vamos a tener diferentes elementos que nosotros queremos verificar. Bueno, acá, como podemos observar, nuestro plano y eje de referencia están resaltados, los podemos ver. Si nosotros queremos ocultarlos, simplemente vamos acá, donde está el icono de un ojo que dice ocultar todos los tipos, desplegamos y vamos a seleccionar ver planos y ver ejes. De esta manera los podemos ocultar para que en nuestro diseño, cuando estemos trabajando, de pronto no nos vayan a confundir un poco al momento de realizar algún elemento. Ahora vamos a ir al plano de croquis. Como les comentaba, el video tutorial anterior, que cuando estábamos configurando el mouse, nosotros podemos acceder al croquis de esta manera. Damos la pestaña de croquis y nos metemos a la opción croquis que está acá, o simplemente acá nos muestra los atajos de los que ya habíamos hablado también, que es Alt D. O con el mouse, que yo ya lo tengo configurado, simplemente me muevo hacia acá y ya estoy acá en mi croquis. Acá, para crear nuestro croquis, simplemente vamos a elegir alguno de los elementos que nosotros tenemos acá, o de los planos, que es alzado, planta y vista lateral. La diferencia entre los tres, ¿cuál es? Sencillamente que alzado lo vamos a manejar entre el eje X y Y, planta entre el eje X y Z, y vista lateral lo vamos a trabajar desde los ejes Y y Z. Vamos a trabajar en este momento en vista de alzado. Él automáticamente se nos va a poner la pantalla o el elemento hacia el frente. Acá, como ya habíamos verificado en el video tutorial anterior, vamos a tener diferentes elementos que nosotros podemos trabajar. Entonces, sencillamente acá tenemos línea, pero si notan, al lado hay un elemento para poder abrir un menú, y vamos a tener otro tipo de líneas que podemos trabajar también, línea constructiva, la cual al igual que el eje de referencia nos va a servir como una referencia, pero no nos va a distorsionar nuestro dibujo o el croquis que nosotros estemos realizando. Línea de punto medio simplemente es, bueno, explorémoslas un poco. Línea simplemente es una línea que yo trazo, y esta es la que voy a utilizar para el contorno para mis dibujos. Línea de punto medio simplemente es una línea que, si yo la empiezo a abrir, ella inmediatamente se va a extender en los dos extremos, tomando como referencia un punto central. Y línea constructiva simplemente es una línea segmentada que no me va a incidir en ninguno de mis dibujos o ninguno de mis procesos. Vamos a borrar. Simplemente para borrar la selecciono y damos suprimir. Acá también tenemos otros elementos, como son rectángulo. Tenemos rectángulo. Este rectángulo simplemente coloco una referencia y lo expando hacia un vértice. Puede ser hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Pero siempre va a haber un punto que va a estar fijo y el otro lo puedo extender. Rectángulo de centro simplemente es lo contrario a este. Coloco la referencia y él automáticamente, el centro, ese que me va a dejar como fijo, pero me va a permitir expandirme mi rectángulo en los ejes X y Y a la misma distancia del centro, como está en este caso. Rectángulo de 3 puntos y esquina, simplemente coloco una referencia, otra referencia, y lo expando en el eje Y, ya sea positivo o negativo. Rectángulo de 3 puntos y centros. Entonces acá coloco una referencia, otra referencia, y lo expando hacia el centro, desde el centro. Y también podemos trabajar paralelogramos. Simplemente tengo una referencia acá, otra referencia acá, y lo puedo expandir de esta manera. ¿Para qué? Para tener figuras diferentes a las anteriores mencionadas. Esos son los 5 elementos que nosotros podemos manejar en cuanto a rectángulos. Son bastante funcionales. Simplemente le vamos a dar suprimir y vamos a seguir explorando un poco más nuestros elementos. Acá vamos a tener la ranura recta de centro. Acá doy una referencia, me muevo, eso va a ser el centro de nuestros puntos, como podemos ver acá.
y ya me puedo expandir para darle. Listo, entonces nos va a quedar acá. Simplemente es una figura que nosotros podemos utilizar para hacer diferentes procesos. Por ejemplo, acá, ranura de centro, centro extremo. La otra tiene los centros acá y acá, y esta tiene un... Lo expando desde el centro y me voy hacia un extremo. E igual, me puedo expandir hacia los lados. Entonces, es la misma figura, pero simplemente como referencia tomo el centro del elemento, mientras que acá mi punto fijo es este de acá. Ranura de arco de 3 puntos, me paro acá, simplemente doy acá el elemento y acá el arco que quiero que tenga o el radio. Y ya, de ahí a partir de ahí me expando. Nos va a quedar de esta manera, es una figura completamente diferente a las anteriores. Y ranura de arco de centro extremos, es decir, pongo una referencia acá, simplemente creo primero el radio que necesito y después expando mi figura. Tenemos esos 4 elementos para arcos o ranuras de arco centro. Los vamos a borrar y vamos a seguir explorando. Acá tenemos círculo. La circunferencia vamos a tener dos opciones. Círculo de centro, simplemente me puedo parar acá en el eje de coordenadas, por ejemplo, y lo voy a expandir. Ya está. Y circunferencia perimetral, es decir, a diferencia de este, si yo me paro acá mismo en el eje de coordenadas, ese va a ser mi punto fijo, voy a elegir otro punto acá y puedo elegir otro punto a este lado. Entonces esos son los dos tipos de circunferencias que podemos trabajar. Las vamos a seleccionar, las vamos a borrar nuevamente. Bueno, acá tenemos arco tangente, entonces puedo tomar un eje de referencia, un centro, un punto medio acá y simplemente expando mi arco. Va a quedar acá, lo puedo dejar a diferencia de la operación anterior, este lo puedo dejar un segmento de la circunferencia, los anteriores era la circunferencia completa. Arco tangente. Entonces digamos que me paro acá. Exploramos arco de 3 puntos. Para arco tangente necesitamos otras opciones para poderlo manejar. Entonces, seguimos acá, simplemente me paro ahí, me paro en el otro extremo y ya le puedo dar el radio que yo quiera. Están esos dos elementos. Entonces los vamos a borrar. También tenemos la posibilidad de hacer polígonos. Esta opción simplemente, bueno, acá para los polígonos nosotros podemos colocar la cantidad de lados que queremos que tenga nuestro polígono. Acá en este momento, por ejemplo, tiene 6 lados. Vamos a... quedó muy pequeño. Vamos a borrarlo nuevamente. Entramos nuevamente. Elijo el eje de coordenadas y me voy a expandir desde un centro. Acá está. Como tenemos 6 polígonos, va a tener 6 lados nuestra figura geométrica. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo le cambio la numeración, digamos que ya no quiera 6 sino 5 o 4, o inclusive más, 8, 10, 11, 12, él automáticamente nos va a hacer la redistribución de las líneas. Entonces simplemente lo dejamos así y ya tenemos nuestro polígono creado. Como pueden ver, pues seleccionamos el de 12 lados, acá tenemos pues un elemento de 12 lados. Lo vamos a eliminar. Bueno, ¿qué otras posibilidades nosotros tenemos? Bueno, acá lo importante para nosotros poder trabajar en SolidWorks es tener muy claras nuestras referencias. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a modificar algún elemento, la idea es que nuestro croquis no se vaya a modificar por completo del mismo. Es decir, nosotros podemos construir cualquier elemento, pero lo podemos referenciar. ¿Qué es referenciar? Vamos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, acá, si recuerdan el atajo de teclado con L, es para hacer una línea. Entonces oprimimos L y vamos a hacer una línea acá, por ejemplo, otra línea de esta forma, una línea así, otra línea así, otra línea así y acá podemos cerrar nuestra figura. Como ven, todas las líneas tienen modificaciones diferentes. Simplemente si yo quiero ver las referencias de cada línea, le voy a dar clic acá a la línea y me va a salir en el property
Manager me va a salir esta opción. Entonces me va a decir que esta línea tiene una restricción o una relación que es horizontal. Es decir, que si yo intento modificarle el ángulo a esta línea, digamos de 100, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque ya tiene la restricción de que sea horizontal. Si le puedo cambiar es la distancia, como pueden ver. 120, 150, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar ahí. Bueno, para poder observar un poco más los cambios que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es acotar nuestro elemento. Entonces podemos ir a cota inteligente. Yo lo tengo acá desde el mouse. O simplemente dan clic acá. Vamos a darle las medidas a las líneas con las que nos quedaron. Entonces acá esta es de 50, que es la que acabamos, 150, perdón, que es la que acabamos de modificar. Esta de acá tiene una distancia de 111. Vamos a dar a aceptar. 77. 155. 126. No, esta no, así no. Esta cota, borrémosla. Me quedó mal asociada. Bueno, acá la diferencia entre esta es que esta sí me está midiendo la distancia o lo que mide la línea, mientras que esta me está dando la altura entre esta línea de acá y el punto de acá. Entonces, bueno, dejémosla así y trabajamos con esa para la explicación. Y esta línea de acá tiene una distancia de 42.5. Bueno, ¿qué relaciones nosotros podemos colocar? Como pueden observar, no sé si se alcance a ver, acá, bueno, esta misma opción que voy a colocar acá, zoom de encuadre, ¿sí ven? Esta línea de acá no es perfectamente horizontal como la de acá. Entonces, simplemente acá para salir de cada operación, como pueden observar en el puntero del mouse, está este mismo icono. Entonces le damos Escape para que nos vuelva a aparecer nuestro puntero de selección. Yo, ¿cómo puedo acercar y alejar mi elemento? Simplemente con el scroll, el botón medio del mouse, le voy dando, lo voy girando hacia adelante, me lo va a alejar, y hacia atrás me lo va a acercar, que es exactamente la misma opción o posibilidad que podemos hacer acá. Listo, entonces ¿qué pasa? Que como esta con esta no son perfectamente lineales, esta tiene un ángulo diferente, la vamos a mirar. Esta tiene un ángulo de 2 grados hacia abajo y esta sí tiene un ángulo de 180 grados o de 0 grados. Lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer es que estas dos líneas tengan el mismo ángulo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seleccionamos esta línea y manteniendo oprimido Shift vamos a seleccionar la línea del lado. Ya las dos van a tener acá entidades seleccionadas, línea 68, línea 74, son esas dos. Y le vamos a decir que sean colineales una con la otra. Es decir, que ambas me van a tomar el mismo ángulo. ¿Cómo corroboramos eso? Simplemente le damos a aceptar y vamos a seleccionar cada línea. Como ven, acá esta ya también tiene 0 grados, al igual que esta. ¿Ya en qué se diferencian? Que una va a medir 42.15 milímetros y la otra 150 milímetros. ¿Qué otro elemento yo puedo realizar? Por ejemplo, entre esta y esta, yo puedo darles un ángulo específico. ¿Cómo hago eso? Nuevamente voy a cota inteligente, voy a seleccionar esta línea de acá, selecciono esta línea de acá y acá me va a dar la opción de crear un ángulo o darle un ángulo exacto. Entonces simplemente le vamos a dar, por ejemplo, 120 grados. Como ven, nuestro dibujo se acomoda con este nuevo ángulo. Le vamos a dar aceptar y ya estas dos líneas van a tener un ángulo de 120 grados. ¿Qué otra opción yo puedo hacer? Por ejemplo, quiero que estas dos líneas sean perpendiculares. Simplemente selecciono uno, Shift, selecciono la otra línea. Acá me va a dejar las entidades seleccionadas, que son estas dos líneas, y les voy a decir perpendicular. Es decir, que quiero que entre estas dos líneas haya un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Lo vamos a verificar. Le vamos a dar cota inteligente, seleccionamos esta línea y esta otra línea, y acá ya nuestro ángulo ha cambiado a 90 grados. Es decir, que vamos a tener un ángulo recto entre las dos. Bueno, me dice acá que si agrega esta cota, y creo que quedará definido en exceso y no tendrá solución. Prefiere agregarlo como una cota conducida, pues le vamos a decir que sea cota conducida. ¿Listo?
Acá simplemente lo utilizamos es como para referenciar. ¿Qué otro elemento yo puedo manejar a través de las relaciones de posición? Por ejemplo, yo quiero que esta línea y esta línea tengan la misma distancia, es decir, 150 milímetros. Vamos a decirles igual. Bueno, ahí no nos lo deja hacer, ¿por qué? Por las condiciones del dibujo. Entonces le vamos a dar simplemente acá suprimir para que no nos vaya a interferir en el resto del dibujo. Si yo quisiera hacer eso, lo que tendría que hacer acá es borrar esta línea, por ejemplo. Voy a borrar también la cota y simplemente le voy a dar acá clic, shift, clic a esta y les voy a decir igual. No me lo deja hacer. Bueno, vamos a borrar acá. Debería dejarme cambiar la unidad de medida, sí. Es extraño que no me lo deje hacer, simplemente... Ah, bueno, de pronto es porque elegí la otra primero. Sí, ya la longitud es igual, entonces no me lo va a dejar cambiar. Bueno, entonces acá, ¿qué otra opción yo puedo tener? Por ejemplo, quiero que estas dos líneas sean paralelas, la 68 y la 71. Simplemente le vamos a dar paralelo y esta va a tomar el mismo ángulo. Eso sí me lo dejo hacer, precisamente pues porque si yo le hubiera colocado la igualdad como nos estaba pasando, nos va a interrumpir en el resto de condiciones que tenemos de dibujo de nuestro boceto, de nuestro croquis, es decir, que no va a cumplir este ángulo, no va a cumplir este ángulo, ni va a cumplir estas distancias de acá. Pero la perpendicularidad, perdón, el paralelismo entre las dos líneas sí me lo deja tomar. Le vamos a dar aceptar. Vamos a cerrar nuestro círculo, nuestra figura, perdón, círculo no. Simplemente seleccionamos línea, la opción de línea y vamos a cerrar acá nuevamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un croquis abierto, me va a dar error. Entonces, de esta manera, nosotros podemos relacionar nuestros elementos de dibujo. ¿Para qué? Para que no se puedan modificar. Y como nos pasó anteriormente, cuando íbamos a hacer alguna operación y no nos dejaba, nos mostraba error, es bueno porque nosotros nos podemos fijar en qué estamos haciendo mal en nuestro dibujo. Simplemente le vamos a dar salir, después salir del croquis y vamos a tener nuestro plano de esta manera, que es lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces esas son las relaciones que nosotros podemos tener en nuestros dibujos o croquis. ¿Esto para qué? Para nosotros poder relacionar nuestros elementos y que al momento que modificamos algún elemento o alguna línea, alguna cota, ya no se nos vaya a enloquecer nuestro dibujo y podamos tener la relación del dibujo como debe ser. Acá, bueno, nosotros podemos hacer ¿qué? Podemos empezar a utilizar las operaciones. Simplemente vamos a dar operaciones, seleccionamos nuestro croquis, que fue el que acabamos de hacer, y le vamos a dar extruir saliente base. Como les decía, croquis nos deja manejar en dos ejes, X y Y, es decir que es un diseño bidimensional, mientras que la extrusión sí ya nos deja darle una profundidad, es decir que va a ser tridimensional. Vamos a tener nuestra figura tridimensional. Acá vamos a tener la distancia que nosotros queremos que tenga nuestro boceto. Entonces dejémoslo de 25 milímetros, por ejemplo. Acá ya nos va a cambiar la distancia. ¿Qué otras opciones podemos manejar? Acá lo estamos manejando desde el plano de alzado, que fue desde donde hicimos nuestro croquis. Si nosotros queremos cambiar esa condición, simplemente le decimos superficie cara plano. Y acá podemos elegir, por ejemplo, nuestro plano principal, el que habíamos trabajado ahorita. ¿Sí ven? Ya se va a cambiar de posición desde acá hasta acá. Le vamos a dar aceptar. Entonces, este era nuestro plano principal y acá es de donde lo estamos manejando. ¿Qué otro elemento podemos hacer? Acá le vamos a dar clic derecho
editar operación, para verificar un poco más las opciones que tenemos en la extrusión. Acá vamos a tener otras opciones donde dice dirección, que es hasta un vértice. Si nosotros tenemos algún elemento acá, podemos hacer esta extrusión desde el punto inicial hasta un vértice, hasta una superficie también, equidistante de la superficie, hasta un sólido o plano medio. Le vamos a dar plano medio, es decir que nos va a dejar nuestro elemento. Lo tenemos de 25 milímetros, 12 milímetros desde la mitad del plano, desde el plano de referencia nosotros hacia acá, y 12.5 hacia allá. Eso lo podemos verificar acá, ¿sí ven? Está en la mitad de nuestro plano. Le vamos a dar aceptar. Entonces, volviendo también a nuestros atajos, esa es otra función que les quería demostrar. Si nosotros queremos ver las vistas o las posiciones de nuestro sólido, vamos a dar acá en ver orientación. Entonces acá podemos ver la vista frontal, lateral izquierda, lateral derecha, inferior, superior e isométrico. ¿Listo? Bueno, para nosotros evitar ir hasta acá con nuestro mouse, simplemente podemos tomar también atajos con el teclado. Son muy sencillos de aprender. Control 1 es para nuestro plano frontal, Control 2, plano posterior, Control 3, lateral izquierdo, Control 4, lateral derecho, Control 5, superior, Control 6, inferior y Control 7, vista isométrica. Entonces, estas son otras opciones que ustedes, si practican, van a poder verificar y trabajar un poco más rápido, en vez de venir acá a buscar el menú y encontrar las vistas que quieren trabajar simplemente con el teclado. Entonces recuerden, control 1 frontal, control 2 posterior, control 3 lateral izquierda, control 4 lateral derecha, control 5 superior, control 6 inferior y control 7 isométrico. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Espero se den like, se suscriban a mi canal y en el siguiente video vamos a ver más opciones que tenemos de extrusión de la operación saliente extruir base y algunas otras operaciones que vamos a tener por acá. Muchas gracias.